Tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre sentidos químicos, es decir, que vamos a tratar los temas relacionados al gusto y al sentido del olfato, ¿sí? Estos sentidos, como todos los sentidos que hemos ido viendo en otras charlas, nos permiten relacionarnos con el medio. En particular, estos serán útiles y necesarios para captar o identificar sustancias químicas presentes en el ambiente y en los alimentos, es decir, que también tienen un importante rol de protección de lo que, en este caso, el ser humano ingerirá y, por tanto, también, como veremos más adelante, despertará ciertas respuestas que no solamente quedarán en identificar la sustancia que estamos comiendo u oliendo, sino que también tendrán ciertas respuestas de defensa o protectoras, como puede ser el generar una arcada o un reflejo del vómito, ¿sí? Que puedan proteger de la ingesta de un alimento o de una sustancia que pueda ser potencialmente nociva para el propio organismo, ¿sí? Entonces, para comenzar, como es habitual, plantearemos los objetivos de esta charla. Lo que vamos a ver será revisar las características del sistema gustativo, sus receptores, los mecanismos de transducción de la señal, las vías de integración de la información. Además, trataremos de caracterizar el sistema olfatorio, el epitelio que contiene los receptores de sustancias odoríferas y las características que este tiene, que son muy particulares y diferentes al resto de los órganos de los sentidos que hemos estado viendo en otras charlas. También veremos cómo es la transducción de la información en este sentido o sistema olfatorio. Veremos cómo está conformada la vía olfatoria y dónde se produce la integración encefálica de la información. Y también veremos, al finalizar esta charla, las respuestas irritantes que se producen en cara y fauces y que también son protectoras, como les decía recién, de aquellas sustancias que puedan ser potencialmente nocivas para nuestro cuerpo. Para comenzar, vamos a rever esta diapositiva que ya hemos visto, esta imagen en otras charlas, ¿sí? Donde se plantea la presencia de un sistema aferente o de entrada, ¿sí? Desde el medio ambiente, a través de receptores, nervios sensitivos, vías ascendentes y aferentes, que van a llegar a sistemas de integración sensorial, ¿sí? Principalmente a nivel de corteza somestésica. Y aquí vamos a ver las particularidades que tienen el sistema o la vía gustativa y que lo diferencia de la vía olfatoria en cuanto a su paso a través del tálamo, ¿sí? Y dónde se ubican a nivel de la corteza sensorial y corteza de asociación y otras zonas corticales primarias, la integración de las respuestas para, de ser necesario, producir una respuesta que puede o no ser motora, pero que vamos a ver también que integra respuestas, por ejemplo, con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Relacionadas a, por ejemplo, la digestión de los alimentos y demás, ¿sí? Entonces, vamos a ir lentamente avanzando, primero dando algunas características generales de cada uno de estos órganos de los sentidos, pasando por los receptores, las vías y dónde se produce la corteza, a nivel de corteza encefálica, dónde se produce la integración de las respuestas para producir una potencial respuesta que veremos que también tiene mucho que ver con las emociones, con la memoria, es decir, con otras funciones superiores, ¿sí? Que están integradas a este tipo de respuesta de los órganos de los sentidos. El gusto, para comenzar hablando con uno de ellos, es un sistema o sentido químico que permite la identificación de 5 gustos primarios, ¿sí? Aquí lo vamos a diferenciar claramente de lo que será el olfato, donde no tendremos esta diferenciación clara en gustos primarios, ¿sí? En particular, el gusto nos permite identificar aquellos alimentos o sustancias que ingerimos, ¿sí? Y que son saladas, ácidas o agrias, ¿sí? Dulces, amargas o umami, ¿sí?
Umami es una denominación que proviene de otro idioma, ¿sí? Del japonés, de aquellos alimentos que nos resultan sabrosos, ¿sí? Entonces, salado, ácido, dulce, amargo y umami serán los 5 gustos primarios, ¿sí? Y lógicamente la combinación de estos gustos primarios determinará sabores más complejos, como puede ser la pimienta o el chocolate, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que para el sentido del gusto tenemos alrededor de 4.000 corpúsculos gustativos, ¿sí? Que se distribuyen en la cavidad oral y que no solo están presentes en la lengua, ¿sí? Es una idea errónea que el sentido del gusto se aporta únicamente por la lengua. Sí es verdad que la mayor cantidad de receptores se ubica en la lengua, ¿sí? Con cierta distribución topográfica, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero toda la cavidad oral, digamos, tiene la capacidad de captar estos 5 gustos primarios, ¿sí? Más allá de cierta identificación topográfica que vamos a ver más adelante, como decía recién, que no hay que confundir con que únicamente se capta un tipo de sabor en un sector determinado, puntualmente de la lengua, que es la gráfica más común que puede uno ver por ahí en una búsqueda en Internet, sino que los receptores, estos 4.000 corpúsculos gustativos, se ubican en toda la cavidad oral y todos ellos son capaces de captar distintos tipos de gustos, ¿sí? Siempre estos gustos primarios serán los que esencialmente captarán cada uno de los receptores que vamos a ver más adelante, pero todos estos receptores se ubican en toda la cavidad oral y esto es importante que lo remarque, que lo refuerce para que no haya confusión después con la clásica figura de la lengua que muestra ciertos sectores de la misma que pueden o no captar ciertos sabores, ¿sí? Otro dato importante a tener en cuenta es que el gusto tiene capacidad de adaptación, como tienen la mayoría de los receptores sensoriales, ¿sí? Pero esta adaptación está en alrededor de 1 a 5 minutos y depende de la presencia de dicho alimento en la cavidad oral por mucho tiempo, de esta sustancia en la cavidad oral por mucho tiempo, y vamos a ver que esta adaptación en el sistema gustativo no está tan bien tipificada como en el sistema olfatorio, ¿sí? Entonces se conoce que hay una adaptación que se da en el rango de minutos, pero los mecanismos intrínsecos no están tan bien descritos, ¿sí? Dentro de lo que es la recepción del estímulo gustativo, tenemos que tener en cuenta que las células receptoras gustativas se ubican en estas yemas gustativas, ¿sí? Que también contienen células de sostén y células basales, ¿sí? Estas células basales y células de sostén son importantes porque la célula gustativa deriva de una especialización de esta célula de sostén y esta célula de sostén a su vez es capaz de formarse a partir de estas células basales. Es decir, que estas células basales son células madre o células stem cell que terminan dando origen a la célula de sostén y la célula de sostén termina diferenciándose en estos receptores gustativos, ¿sí? Que duran de vida media aproximadamente unos 10 días y van siendo renovados, ¿sí? Y esta célula de sostén, esta célula gustativa será la que liberará los neurotransmisores que actuarán sobre esta neurona gustativa de primer orden para enviar la información, ¿sí? Sobre el tipo de sabor que se está captando a nivel del receptor que se ubica en las microvelocidades dentro de este poro gustativo de cada una de las yemas entonces gustativas que se ubican en estos botones, ¿sí? Que se encuentran en la lengua y que cada uno, dependiendo dónde se ubica este tipo de botón gustativo, tiene una conformación estructural distinta, ¿sí? Hay 3 tipos de papilas gustativas: las fungiformes, que se ubican principalmente en los 2/3 anteriores de la lengua y que, como se muestra aquí, las
yemas gustativas se ubican en la superficie, ¿sí?, de la papila, mientras que en las caliciformes, ¿sí?, que están ubicadas principalmente en la zona posterior de la lengua, y las foliadas, que están en el margen posterior de la lengua, las yemas gustativas se ubican en la zona lateral de la papila gustativa, ¿sí? Estas papilas gustativas hay que tener en cuenta que tienen distintos tipos de receptores, ¿sí? Y estos tipos de receptores podrán percibir los 5 tipos de sabores primarios, ¿sí? Y a su vez, estas papilas gustativas se ubican en la lengua, en la faringe y en la epilotis. Por eso yo les decía que toda la cavidad oral tiene capacidad de captar estos 5 sabores primarios, ¿sí? Y el conjunto de receptores que se vean involucrados en la descarga sobre estas neuronas gustativas de primer orden terminarán dando la información a nivel cortical del tipo de sabor que predomina en un alimento, ¿sí? Recordemos que aquellas sustancias ingeridas o alimentos ingeridos pueden tener una combinación de sabores, ¿sí? Y por tanto uno puede tener la capacidad de identificar estos sabores a partir de la capacidad también que tenga de reconocerlos, ¿sí? Reconocer los tipos de sabores, lo cual depende mucho del procesamiento cortical. Por eso es que distintas personas ingiriendo la misma sustancia pueden sentirle sabores diferentes, porque depende mucho del aprendizaje, depende mucho de la educación que tenga la interpretación gustativa, ¿sí?, que se realiza a nivel de la corteza. Vamos a ver más adelante cómo se produce esto, pero sí es importante lo que por ahí se sostiene, sí, que, bueno, el distinto sabor de una sustancia sí puede ser interpretada de distinta manera por distintas personas, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Tengan en cuenta que alrededor de 50 receptores, ¿sí?, se encuentran en una yema gustativa, ¿sí? Y que, entonces, como habíamos dicho antes, estos receptores gustativos tienen una vida media de unos 10 días aproximadamente, ¿sí? Luego se van recambiando a partir de el origen que se hace en estas células basales, que sí van a tener cierta semejanza con el sentido del olfato, pero como veremos en el sentido del olfato, estas células basales tienen la particularidad de originar neuronas, no un receptor, ¿sí? Es que esa es la principal diferencia a nivel receptores entre el estímulo gustativo y el estímulo olfatorio, ¿sí? Ya lo vamos a reforzar más adelante, pero para ir anticipando. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de la transducción gustativa y de ciertas características que tienen estas células. Estas células receptoras se clasifican en 3 tipos de acuerdo a características morfológicas. Las tipo 1 en general son las sensibles al sabor salado, las tipo 2 son las sensibles al sabor dulce, umami y amargo, y las tipo 3 se considera que hipotéticamente son las sensibles al gusto ácido, ¿sí?, o agrio. Las moléculas hidrofílicas, ¿sí?, que sean solubles en la saliva van a ser detectadas por estos receptores, ¿sí? Y por tanto todo aquello que se pueda solubilizar permitirá que llegue al receptor la molécula, y en tanto se produzca esto, que es la primera fase de la digestión de los alimentos, permitirán identificarse, como habíamos comentado, sabores ácidos, amargo, salado, dulce y umami. Y también se considera que el sabor grasoso, ¿sí?, por la capacidad de la saliva de disolver ciertas grasas, ¿sí?, podría ser un sexto gusto primario, ¿sí?, aunque no sea totalmente identificado el tipo de receptor involucrado y el tipo de señal. Entonces se sigue considerando estos 5 sabores primarios como los principales, ¿sí? El umbral de la mayoría de las sustancias que se ingiere suele ser alto, ¿sí?, a excepción de aquellos que son potencialmente peligrosos. Ya vamos a ver las diferencias de umbral entre cada una de las sustancias, pero por ejemplo la estricnina, que es un veneno, es una sustancia que es unas 10.000 veces menor el umbral que el cloruro de sodio, ¿sí?, y 1.000 veces menor
que sustancias dulces o umami, es decir, que aquellas sustancias que son potencialmente nocivas, que sean amargas o ácidas, tienen umbrales mucho más bajos, ¿sí?, que sustancias que no son tan tóxicas, ¿sí? ¿Por qué digo tan tóxicas? Y porque el cloruro de sodio en exceso tendrá una repercusión, como ya veremos en otras charlas, a nivel del sistema cardiovascular, por ejemplo, ¿sí?, como causal o efector de la hipertensión arterial, como así también la ingesta de exceso de sustancias dulces podrá llevar a largo plazo a problemas de salud como la resistencia a la insulina, ¿sí? Pero bueno, estas son cuestiones que evolutivamente han ido quedando determinadas de esta manera, ¿sí? Y sí tenemos la capacidad de detectar pequeñas concentraciones de sustancias amargas y ácidas, y no tanta de salado, dulce y húmedo. La capacidad de identificar sabores también disminuye con la edad, ¿sí? Esto también es un problema que puede asociarse a, digamos, la baja identificación al cloruro de sodio, que puede acoplarse en personas mayores a esto que hablábamos recién de ser una consecuencia o que tener como consecuencia la aparición de una hipertensión arterial, ¿sí? Entonces hay que siempre recomendar que se ingieran alimentos que no tengan sodio, ¿sí? O dejar la sal en aquellos pacientes que tienen hipertensión, debido a que justamente la disminución de los sabores con la edad harán que cada vez este cloruro de sodio que se ingiera sea mayor. Aunque no hay una distribución de receptores específicas para cada tipo de sabor, ¿sí?, pues, cosa que recalco y he remarcado desde el principio de esta charla, sí hay umbrales diferentes para los sabores percibidos en distintas partes de la lengua, ¿sí?, con respuestas automatizadas e integradas a nivel central. Es decir, que tengamos mayor cantidad de receptores, ¿sí?, o de umbral diferente de las sustancias amargas en la parte posterior de la lengua, tiene que ver, por ejemplo, con respuestas reflejas de protección, como podría ser, bueno, la respuesta de una arcada frente a la ingesta de una sustancia que sea muy amarga, ¿sí?, o muy ácida, los cuales podrían ser sustancias que sean tóxicas o que puedan producir agresión a las mucosas, como puede ser en el esófago, en el estómago, en la ingesta de una sustancia muy ácida, ¿sí? Entonces, todas estas respuestas, ¿sí?, van a producir la capacidad de identificar, digamos, ciertas sustancias con mayor, digamos, sensibilidad en algunas partes de la lengua, ¿sí? Pero recordemos que todos los sabores pueden ser detectados en todas las partes de la cavidad oral, debido a que cada célula receptora responde a un único tipo de sustancia gustativa, pero una yema gustativa tiene varias células gustativas para todos los tipos de sustancias en todas las partes de la cavidad oral, ¿sí? En cuanto a la traducción de señales, vamos a ir viendo ahora los mecanismos involucrados, y esto es importante que lo vayamos viendo detalladamente y lentamente, ¿sí? Arrancaremos con el gusto salado y el gusto ácido, ¿sí? Las sustancias gustativas saladas y ácidas producirán movimientos de cationes al interior celular por apertura de canales específicos, que vamos a tipificar a continuación, que producen el potencial de receptor despolarizante, ¿sí? Este potencial de receptor despolarizante genera respuestas secundarias para que se libere el neurotransmisor. ¿Cuál es el canal involucrado en el movimiento o la detección del sodio, lo que sería la sal o el cloruro de sodio presente en los alimentos? El canal epitelial de sodio, ¿sí?, o ENaC, que lo veremos también presente a nivel de las células del conducto colector, en la nefrona distal, ¿sí?, del riñón, ¿sí? Este ENaC, ¿sí?, que es un canal epitelial de sodio, permite el ingreso de esta molécula y permite un primer cambio de potencial de receptor que se llama potencial de receptor despolarizante.
En cuanto a la detección de sustancias ácidas, es decir, que lo que ingresa será el protón, ¿sí? Con carga positiva también, el canal se denomina OTOP, ¿sí? Este canal permite el ingreso de protones, ¿sí? Que vienen acoplados a los ácidos, ¿sí? Tendrá como consecuencia también la generación de este potencial de receptor. Este potencial de receptor despolarizante produce la apertura de canales con puerta de voltaje, es decir, que son canales dependientes de voltaje que permiten el ingreso de calcio, ¿sí? Este ingreso de calcio dentro de la célula receptora moviliza las vesículas que contienen los neurotransmisores que van a ser liberados y que serán los agonistas para que se produzca el potencial de acción a nivel de la neurona gustativa de primer orden, ¿sí? ¿Cómo se detiene este cambio de potencial o esta despolarización en el receptor? Con aperturas de canales de potasio que generan la salida de cationes desde el interior de la célula gustativa, ¿sí? Y eso vuelve a repolarizar este receptor hasta que nuevamente vuelva a recibir un estímulo, ya sea de cargas positivas que provengan de sodio o de los protones, ¿sí? Y que vayan a generar nuevamente este potencial de receptor despolarizante. Bien, en cuanto a la transducción de señales para otros sabores como dulce, amargo y umami, esto se los agrupa porque lo que ocurre dentro de la célula es semejante, sin embargo, todos los receptores son diferentes, lógicamente porque son moléculas muy diferentes las que unen, ¿sí? Para el gusto dulce, lo que unirá serán hidratos de carbono, es decir, que moléculas como glucosa, fructosa, sacarosa, se unirán a este receptor, ¿sí? Que está unido a una proteína G, ¿sí? Que se la denomina gusducina, ¿sí? Que activa una fosfolipasa C que produce el aumento del inositol trifosfato a nivel del medio intracelular, ¿sí? Este inositol trifosfato en aumento veremos que es el mismo mecanismo que ocupan otros receptores para sustancias distintas como son aquellas sustancias amargas o de sabor humano, ¿sí? Entonces, el receptor involucrado en la unión a sustancias como hidratos de carbono, ¿sí? Que también pueden unirse a endulzantes artificiales como la sucralosa o la sacarina, ¿sí? O el aspartamo, son los receptores T1R2 y T1R3. ¿Sí? Estos dos receptores tienen la capacidad de unir hidratos de carbono y desencadenar, ¿sí? Esta activación de proteínas para producir el inositol trifosfato como segundo mensajero. ¿Qué ocurre con otras sustancias como las amargas o las umami? Bueno, las sustancias amargas, como pueden ser la quinina, la morfina, la estricnina, que habíamos nombrado recién, en algún punto también la cafeína se une a este receptor, producen la activación de otro tipo de receptor que es el T2R. ¿Sí? El receptor T2R también está acoplado a glucina, es decir, una proteína G que activa fosfolipasa C y que produce el incremento de inositol trifosfato a nivel del medio intracelular como segundo mensajero. Para el sabor umami, es decir, aquellas sustancias que tengan, por ejemplo, algunos aminoácidos como el glutamato, ¿sí? Se unirán a receptores que son semejantes estructuralmente a los del sabor dulce. En este caso son el receptor T1R1 y el receptor T1R3. ¿Sí? Estos dos receptores unirán a los aminoácidos y también están acoplados a glucina y fosfolipasa C, produciendo incrementos del inositol trifosfato. Una vez que se produce el incremento de este segundo mensajero, el potencial del receptor despolarizante provendrá de la apertura de canales de transitorios de sodio, ¿sí? Que generan el incremento del sodio a nivel intracelular. ¿Sí? Estos TRPM5, ¿sí? Que son los canales transitorios que generan la apertura de este canal de sodio, son parecidos o semejantes estructuralmente a los canales transitorios
que habíamos visto en los receptores de temperatura, ¿sí? Esta apertura de canales transitorios genera un potencial de receptor despolarizante que, como vimos recién, moviliza calcio tanto desde el medio extracelular como desde el medio intracelular, y en eso también se diferencia este tipo de receptor gustativo de los que vimos recién para los sabores salados y ácidos, ¿sí? Y lo que producirá este potencial de receptor despolarizante será la movilización de calcio desde el retículo endoplásmico también, ¿sí? Entonces, el incremento del calcio intracelular sí genera la movilización de vesículas sinápticas, la unión de la vesícula sináptica en la zona basal, ¿sí? Y el agonismo de receptores, ¿sí? Por liberación de neurotransmisor, que generalmente es la serotonina, ¿sí? Entonces, este neurotransmisor producirá el agonismo sobre la neurona de primer orden gustativa, como ya habíamos dicho, y entonces, como ustedes podrán ir relacionando, ¿sí? Todo dependerá de las moléculas, ¿sí? La transducción de señal dependerá de la molécula y de la cantidad de moléculas que estén presentes en la saliva, es decir, que hayan podido disolverse en la saliva y unirse al receptor. Entonces, la intensidad del sabor de una sustancia será mayor cuanto mayor sea la concentración que pueda unirse de esa sustancia a sus receptores, mayor sea la superficie estimulada, lógicamente, y mayor el tiempo de contacto, siempre teniendo en cuenta que hay una adaptación que está en el orden de minutos para el sentido del gusto. ¿Qué ocurre con la vía gustativa? Es decir, una vez que ya se produce el estímulo a nivel de esta neurona de primer orden, ¿sí? La vía gustativa se extiende hasta el proceso de la información en la corteza cerebral, ¿sí? Con cierta participación de otras áreas importantes como son el sistema límbico y el hipotálamo, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la importancia de que el sabor se integre en estas áreas, ¿sí? Particularmente lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los pares craneales, ¿sí? Que inervan toda la zona de la cavidad oral, particularmente serán el par craneal 7, el 9 y el 10, llevarán la información al bulbo raquídeo, ¿sí? A donde están los núcleos o el núcleo del gusto, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más en detalle. Esto es simplemente para hacer o ver la estructura general, ¿sí? Y de ahí se va a ir a la corteza gustativa, ¿sí? Que está ubicada en el lóbulo de la ínsula. Esto es importante, ¿sí? Tenerlo en cuenta de que parte de la información viaja hacia el tálamo y parte de la información irá a otra zona cerebral, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que el relevo se produce en el tálamo, ¿sí? Entonces primera neurona va desde el receptor que estimula la primera neurona, que es parte de los pares craneales. La segunda neurona irá desde el núcleo del gusto o núcleo del tracto solitario hasta el tálamo, y del tálamo irá la tercera neurona hasta la corteza gustativa, ¿sí? De todas maneras, ya vamos a ver más detalles de esto, pero quiero que nos quedemos con esta primera idea, ¿sí? Y además recordar el umbral, ¿sí? Que tenemos a nivel de los receptores para los distintos tipos de sabores. Los umbrales más bajos son para las sustancias que pueden ser más nocivas, ácidas y amargas, mientras que los umbrales más altos en estos receptores son para el sabor dulce y salado y después el umami, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar en detalle en esta vía gustativa porque tenemos que ver dónde y cómo se integra toda esta información, ¿sí? Entonces, todo lo que viaje a partir del nervio craneal 7, que proviene de los corpúsculos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Llegarán hasta la zona anterior del núcleo del tracto solitario, ¿sí? Por otro lado, la información que provenga del nervio craneal 9, ¿sí? Que son los corpúsculos gustativos ubicados en el tercio posterior de la lengua, llegarán hacia la zona intermedia del núcleo del tracto solitario, mientras que aquellos que provengan del par craneal 10, que son los corpúsculos gustativos principalmente presentes en la zona de la epiglotis, llegarán hacia la zona inferior del núcleo
del tracto solitario. Entonces serían 7 anterior, 9 intermedia, 10 inferior, ¿sí? Al llegar al núcleo del tracto solitario, se producirán, como dijimos recién, que esto está a nivel del bulbo raquídeo, la estimulación de la segunda neurona que irá al núcleo ventral posteromedial del tálamo, ¿sí? A partir de ahí irán las eferencias hacia una zona denominada corteza gustativa primaria, ¿sí? Ubicada en la corteza insular y frontal, y a una corteza gustativa secundaria y otras áreas que participan también en las respuestas involucradas a ciertas sustancias gustativas, ¿sí? La corteza gustativa primaria, como nombré recién, está ubicada en la corteza insular y la corteza frontal, mientras que la corteza gustativa secundaria está ubicada a nivel de la corteza orbitofrontal, ¿sí? Esta corteza orbitofrontal es importante porque participa en dar el valor hedónico, ¿sí?, que se le da a la comida, por eso es que participa la amígdala en esta área, ¿sí? Mientras que también hay agonismos o algunas fibras eferentes que van desde el bulbo hacia el hipotálamo, ¿sí?, y que participan en estimular las funciones vegetativas principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en sistema digestivo, es importante la participación del sistema nervioso autónomo en desencadenar la respuesta a la digestión de los alimentos, ¿sí? Entonces, son importantes tanto la información que se va a llevar de los sabores a nivel de la corteza gustativa primaria, ¿sí?, como también la información que parte desde esta hasta la corteza gustativa secundaria, y en particular el rol de la amígdala, porque se le da el valor, ¿sí?, de placer que se siente o no a cada alimento, ¿sí? Esto además está vinculado también con partes del sistema límbico involucrados en la memoria, donde ciertos sabores pueden evocar ciertos recuerdos, cuestión que también ocurre con los olores, ¿sí? Y esto entonces es muy importante la relación que hay entre ambos sentidos químicos, ¿sí? Piensen ustedes que la presencia de un alimento en la cavidad oral produce también la llegada de sustancias odoríferas, ¿sí?, hasta, a través de nasofarinx, a través de a los receptores de la zona olfativa. Entonces, hay una mezcla, ¿sí?, tanto de gustos y olores, ¿sí?, que terminan integrándose a nivel de la corteza y teniendo una representación encefálica, ¿sí? Como habíamos dicho antes, la combinación de distintos gustos constituyen un patrón que se va a representar como un sabor de una sustancia determinada a nivel de la corteza gustativa primaria, ¿sí? Entonces, recordar que eso se da en la corteza gustativa primaria, y el valor que se le da a ese alimento, ¿sí?, como una cuestión hedónica, de placer o no placer, se le da en la corteza gustativa denominada secundaria. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado con lo que sería el sentido del gusto. Ahora vamos a proceder a ver lo más importante del sentido del olfato, ¿sí? Para hablar del sentido del olfato tenemos que también tener en cuenta que es un sentido químico que permite la identificación de sustancias ahora odoríferas, ¿sí? Lo que depende del tipo funcional de receptor que se estimule, hay que tener ahora en cuenta que ya no tengo 5 receptores como tenía en el gusto, 5 tipos de receptores para 5 tipos de gustos primarios, sino que yo tengo 400 tipos de receptores, ¿sí? Y una célula determinada, ¿sí?, de estas sustancias odoríferas tiene un tipo de receptor. Por tanto, si yo tengo 400 tipos de receptores distintos, un ser humano es capaz de reconocer alrededor de 10.000 olores diferentes dependiendo la combinación de receptores que se active, ¿sí? Entonces, en cuanto si comparamos los dos tipos de respuestas, ¿sí?, que tenemos en un sentido químico y otro, el olfato es mucho más rico que el gusto, si se quiere.
Sin embargo, si comparamos el ser humano contra otros animales, ¿sí? Que tienen mucho más desarrollado el olfato, como podría ser un perro o un gato, ¿sí? El humano tiene todavía muchísimo menos capacidad de diferenciar olores que estos animales, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay alrededor de 10 millones de receptores en la superficie olfativa, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que tener en cuenta, y que ya había anticipado antes, pero que son bien diferentes entre gusto y olfato, es que el receptor ya es una neurona para el sentido del olfato, ¿sí? Esto es lo que lo diferencia de todo el resto de los órganos de los sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como habíamos visto, todos tienen una célula receptora que produce la exocitosis o la liberación de un neurotransmisor que es el agonista para la neurona de primer orden. Bueno, para el sentido del olfato, la neurona de primer orden es el receptor, ¿sí? Esta es la principal diferencia entre todos los órganos de los sentidos. Si se quiere, se podría hacer un paralelismo en cuanto a los receptores de dolor, ¿sí? Las terminaciones nerviosas libres serían una neurona receptora, ¿sí? De un sentido que no o que es semejante a el sentido del olfato. ¿Qué otra particularidad tiene el sentido o el receptor del olfato? Como dijimos recién, es una neurona, y es una neurona que se renueva cada 45 o 60 días. Es decir, que de lo que nosotros venimos viendo en todo el sistema nervioso central, donde las neuronas no se renuevan, o neurona que se muere no puede ser recuperada, ¿sí? Para el caso de la nariz es una situación muy particular porque el receptor olfatorio se recambia cada 45 a 60 días a partir de también células basales, ¿sí? Que son células madre, pero que ahora originarán un receptor, ¿sí? Que es una neurona. Este receptor, que es una neurona, tiene en su superficie cilios o microvellosidades, mejor dicho, que se extienden entre la capa de moco, ¿sí? Y que son capaces de captar estas sustancias o moléculas odoríferas, ¿sí? Este tipo de receptor que va a identificar una molécula odorífera en particular enviará la señal, ¿sí? Hasta el bulbo olfatorio donde se produce la primer sinapsis, ¿sí? Y aquí surge la segunda neurona, que son las neuronas o las células mitrales. Estas células mitrales tienen la característica de poseer convergencia, ¿sí? Donde distintos o receptores ubicados en distintas zonas, pero que captan la misma molécula odorífera, confluyen en una célula mitral particular, ¿sí? Entonces hay alta convergencia sobre las células mitrales, pero estas células mitrales identifican un tipo de molécula odorífera. Lo que hace esto es que el conjunto de células mitrales que se estimulen en determinado momento determinarán la identificación de una sustancia o de un olor característico, ¿sí? Entonces, además de estas células basales, hay que tener en cuenta que hay células de sostén, ¿sí? Y glándulas que secretan moco, que es lo que protege también a este epitelio, que tiene la particularidad, como decía recién, de tener las neuronas que están expuestas al exterior, si se quiere, ¿sí? Eh, Dentro de lo que es la transducción olfatoria, quiero nombrar algunas características que son importantes. La mayoría de los olores naturales que vamos a identificar son mezclas de varias moléculas odoríferas. En 1950 se propuso una clasificación de sustancias odoríferas, pero no ha tenido demasiado acervo en el ámbito científico porque hay mayor capacidad de identificar sustancias odoríferas dependiendo también la educación que se le ha dado a ese sentido del olfato cada persona, es decir, a que haya estado expuesto durante su vida en distintos ambientes cada individuo. ¿Sí? Entonces, solamente como para nombrarla, una clasificación identificaba los olores picantes
florales, almizcados, terrosos, etéreo, alcanforado, mentorado, éter y pútrido, como los primarios, si se quiere, para hacer una comparación con el sistema, con el sentido del gusto, pero como no funcionan de la misma manera los receptores y principalmente cómo se integra la información de la vía, esta clasificación, como decíamos al principio, no ha tenido demasiado acervo en el ámbito científico, ¿sí? La concentración de una sustancia odorífera puede ser percibida como un olor distinto. Esto es muy importante porque ciertas sustancias en bajas concentraciones, por ejemplo, pueden tener olores cítricos o florales. Sin embargo, cuando aumenta mucho la concentración y son estimulados gran cantidad de receptores, es decir, que saturan receptores, por decirlo de alguna manera, esa sustancia puede adquirir otra característica como puede ser pútrida, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto porque también esto puede indicar a estos sentidos que son, como ya vimos, de señales de alerta, que ciertas concentraciones de sustancias potencialmente nocivas, al subir en su concentración en el ambiente, generan una cierta respuesta aversiva para la persona cuando la está olfateando, ¿sí? Como habíamos visto, para ciertos receptores del gusto, la capacidad de identificar olores en general disminuye con la edad, ¿sí? Y bueno, lo que sí tenemos que ver ahora en más detalle es cómo funciona esta transducción olfatoria, cómo se produce cuando una sustancia odorífera determinada llega al receptor. Aquí vamos a tener un único receptor principal, ¿sí?, que va a captar esta sustancia odorífera, ¿sí?, la cual está acoplada también a una proteína G, para este caso G-OLF, ¿sí?, que también estimulará la acción de una adenilato ciclasa, por lo cual se producirá incrementos de AMP cíclico como segundo mensajero. Este aumento de AMP cíclico como segundo mensajero, cuando haya llegado esta molécula odorífera, producirá la apertura de canales catiónicos, ¿sí?, con el ingreso de sodio y calcio dentro de esta neurona, ¿sí?, o este receptor olfativo, ¿sí? Este receptor, esta célula olfativa, producirá una respuesta secundaria que amplifica, ¿sí?, el potencial que se genera o el cambio de potencial que se genera dentro de la neurona de despolarización, abriendo canales de cloro, con lo cual sale cloro desde el interior de la neurona, y esto genera que el cambio de potencial sea mucho mayor, ¿sí? Entonces, toda la cadena, ¿sí?, de efectores que se van activando para generar la respuesta a una molécula o una sustancia odorífera involucran una proteína G, una adenilato ciclasa y la apertura de canales catiónicos y aniónicos, ¿sí? Eso va a generar el cambio de potencial, ¿sí?, es decir, la señal que tiene que enviar esta neurona de primer orden a las células mitrales, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este sentido del olfato tiene una adaptación mucho más rápida que la del sentido del gusto, ¿sí? La adaptación arranca o se inicia alrededor de un segundo, ¿sí? Y para este caso sí se han descubierto los mecanismos que están involucrados, ¿sí? Por eso es que cuando uno está en un lugar cerrado y uno siente un olor, por ejemplo, de una persona fumando un cigarrillo, bueno, va a molestar al inicio y luego va a sufrir un acostumbramiento, ¿sí? Esto se da por algunos mecanismos muy particulares que han sido descritos, como decía anteriormente, en estas células, ¿sí?, que el aumento de la unión al calcio con calmodulina, ¿sí?, este calcio que estaba libre y que era el agonista para que se produzca el cambio de potencial y la apertura de canales de cloro, ¿sí?, disminuirá la sensibilidad del canal de AMP cíclico cuando se sostiene en el tempo la presencia de una sustancia odorífera. También se fosforila la proteína quinasa, ¿sí?, esa es la respuesta más rápida a ciertos receptores cuando se producen el agonismo mantenido por ciertas moléculas odoríferas. También otro mecanismo es la apertura de este canal que tenemos graficado acá, que es un intercambiador de sodio-cloro, el cual producirá un cambio, ¿sí?, del catión que está dentro de la célula, sacando una molécula que tiene
carga positiva más 2 y metiendo al sodio, que tiene carga positiva más 1. Entonces la despolarización es mucho más leve, cambiando muy poco lo que es el equilibrio químico intracelular, ¿sí? O químico eléctrico intracelular. Otro mecanismo será que luego de un minuto, ¿sí? Ya se producirá una inhibición completa por una inhibición central. Es decir que, fíjense que lo que iniciaba la adaptación en el sentido del gusto, que era alrededor del minuto, ¿sí? Para este caso ya va a estar completamente inhibido, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un ambiente con una misma sustancia odorífera por más de un minuto. Por eso es que cuando uno muchas veces está en un ambiente y se retira del mismo y vuelve a ingresar, siente ciertos olores que no había sentido anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, si uno se encuentra en un lugar donde hay una persona fumando, ¿sí? Bueno, al principio molestará o se sentirá el olor a cigarrillo, pero luego, con el tiempo, se perderá esa identificación de la sustancia odorífera presente en el ambiente, ¿sí? Y uno puede volverla a notar si uno va, por ejemplo, al baño y vuelve a ingresar, o va al exterior y vuelve a ingresar, sentirá nuevamente el olor que había en el ambiente y al cual uno ya se había adaptado o acostumbrado. En cuanto a la vía olfatoria, vamos a ver que tiene algunas complejidades un poquito mayores que la vía gustativa que habíamos visto recién, porque, como habíamos dicho, el receptor ya es la primer neurona, ¿sí? Ya es una primera diferencia que tenemos con el resto de los sentidos especiales, ¿sí? Estas hacen sinapsis entonces en los bulbos olfatorios con las células mitrales, que será la neurona de segundo orden, y de aquí, ¿sí? Se envía la información a través del tracto olfatorio, ¿sí? Estamos a esta altura, y que llegará directamente a la corteza olfatoria ubicada en el lóbulo temporal, ¿sí? Aquí vamos a ver que hay gran cantidad de vías que se distribuyen en distintas zonas corticales para dar diferentes respuestas que son necesarias integrar con este sentido. Particularmente cuando el tracto olfatorio llega a la corteza piriforme, ¿sí? Que es parte de este bulbo olfatorio, ¿sí? La corteza piriforme enviará eferencias a la corteza orbitrofrontal, ¿sí? Esto me va a permitir discriminar e identificar los olores, ¿sí? Hay que tener en cuenta que se hace todo esto sin relevo a través del tálamo, diferencia importante con el resto de los órganos de los sentidos, ¿sí? Que siempre hacían relevo a nivel talámico. Sin embargo, hay información que va a llegar al tálamo, ¿sí? Que proviene desde la corteza orbitofrontal y desde otras áreas, ¿sí? Que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la información que llega desde esta neurona de segundo orden, que habíamos dicho que tenía una gran capacidad de convergencia, esta célula mitral, ¿sí? Una célula mitral recibe alrededor de 16 aferencias que provienen de los receptores olfatorios, ¿sí? Y entonces la información que va a ir a la corteza piriforme de ahí se va a ir distribuyendo a otras áreas, ¿sí? Una es la corteza frontal, orbitofrontal, perdón, como decíamos, para discriminar e identificar olores. Otra será el tubérculo olfatorio, ¿sí? Que está asociado al estratum ventral, es decir, que está asociado a algunos núcleos, ¿sí? Que son importantes para el circuito de recompensa, es decir, para la sensación de placer que dan ciertos olores, ¿sí? Porque justamente estás acoplado al núcleo accumbens, ¿sí? Al bulbo olfatorio, como habíamos dicho, al núcleo caudado y al putano, ¿sí? Entonces, todas estas áreas terminarán informando, ¿sí? O dando ese estímulo del circuito de recompensa, como también esa sensación de placer que aportará la amígdala, ¿sí? O las referencias que llegan a la amígdala, que dan esa información o ese valor hedónico que también teníamos en el sentido del gusto. Por otro lado, habrán aferencias que llegarán también al hipotálamo, ¿sí? Porque esto va a participar en lo que es la regulación
de los alimentos y también la regulación autonómica. Recordemos que cuando una persona tiene hambre, ¿sí? Deseos de comer, el sentir ciertos olores, ¿sí? O ciertos sabores le estimulan más la ingesta de alimentos, mientras que si una persona ya ha saciado, ¿sí? O ya ha comido suficiente, ciertos olores y ciertos sabores pueden generar respuestas aversivas, como pueden ser náuseas o vómitos, ¿sí? Entonces, esto se integra todo también a nivel hipotalámico, y bueno, las aferencias que vendrán desde la corteza entorrinal y que llegarán a la formación del hipocampo, sirven lo que es la memoria olfativa, ¿sí? La asociación de olores con ciertos objetos y ciertos contextos, ¿sí? Que puedan ser traídos desde la memoria, digamos, a partir de este sentido químico, ¿sí? Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer un breve comentario de qué ocurre con ciertas sustancias que también son irritantes, ¿sí? Porque no solo generarán respuestas aversivas, ciertos olores o ciertos sabores, sino también ciertos irritantes que estimulen directamente la piel o las mucosas, ¿sí? Entonces, sí, sustancias irritantes como amoníaco, etanol, mentol, dióxido de carbono, dióxido de azufre, producen respuestas mediadas por receptores polimodales que producen justamente respuestas aversivas frente a sustancias potencialmente nocivas, y esto llegará todo a través de el trigémino, ¿sí? Es decir, que la quimiorecepción que se produce a nivel trigeminal, ¿sí? Que vendrá a partir de las vías del trigémino, como se identifican acá, transmitirán información a el núcleo del trigémino a nivel vulvar, ¿sí? O a nivel del tronco. De ahí irá al núcleo ventral posteromedial del tálamo y de ahí a la corteza somatosensitiva, ¿sí? Esto puede producir respuestas como pueden ser la salivación, el lagrimeo, secreción nasal, sudoración, caída de la frecuencia respiratoria o broncoconstricción como forma de protección de las mucosas. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Vamos a hacer un breve resumen ahora de lo que hemos hablado, pero simplemente como comentario general. Las neuronas receptoras olfatorias traduce el estímulo químico por medio de la activación de proteína G, el aumento de MP cíclico que abre canales catiónicos selectivos, lo que lleva a generar un potencial de acción en los axones aferentes del receptor, ¿sí? Recordemos que el mecanismo intrínseco de lo que ocurre a nivel de la vía olfativa y de los receptores olfativos está mucho mejor descrito que lo que ocurre a nivel de las células receptoras del gusto, que sí tienen muy bien identificado y caracterizado los receptores de cada uno de estos 5 gustos primarios, ¿sí? Y que para transducir la información producirán un incremento de la concentración de calcio intracelular que generará la despolarización, liberación de neurotransmisores, ¿sí? Y esto estimulará una neurona, ¿sí? De los pares craneales, ¿sí? 7, 9 y 10, que llevarán información al sistema nervioso central. Ambos tipos de receptores permiten tipificar e identificar y también darle la intensidad de un estímulo químico, y los sentidos químicos son transmitidos y procesados a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que tanto el sistema olfatorio como gustativo proyectan a otras áreas que son importantes para identificar sustancias que puedan tener valor hedónico, ¿sí? Que puedan estimular sistemas de recompensa o que también sean protectores, ¿sí? Frente a sustancias nocivas, como también lo hace el sistema trigeminal. ¿Mm? Muy bien, la bibliografía de referencia para todo esto que hemos estado viendo y charlando son el libro de Neurociencias de Purves, ¿sí? Se trata muy bien también este tema en el libro de Fisiología Humana de Erickson y, por supuesto, en el texto virtual de Fisiología y Biofísica de Sarabí, donde todo el detalle de receptores y mediadores secundarios en cada una de las células receptoras están ampliamente descritos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.